La paz de Dios, hermanos. Continuamos en este día, viernes, hermano, de la primera semana de noviembre. Que Dios les bendiga, les guarde. Ya estamos por terminar la primera, imagínense cómo va esto. Pero seguimos, hermano, en esto y para darle prontitud vamos a continuar y vamos a saber, hermano, vamos a buscar, a entender a esos tres testigos que tiene Jesucristo para que comprueben, les digan a los sacerdotes, a los auditores, inspectores sabatinos, acerca de quién va a dar testimonio de Jesucristo. Así que vamos a compartir la pantalla como hemos quedado y vamos a leer esta tercera parte del capítulo 5. Recuerde, en la primera parte fueron los el paralítico en el templo. En la segunda parte fue la identificación de Jesucristo como Hijo de Dios, como Dios mismo, ¿no? Y la lectura que hicimos del 18 al 29. Ahora vamos a ver los testigos que menciona Jesucristo, el cual dan testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo es Dios mismo. Vamos a poner el tiempo porque a veces me sigo y no está nada bien. Bien, entonces los testigos de Jesucristo lo vamos a ver en 5, del 30 al 38. Hoy solamente vamos a ver 8 versículos. Y usted puede decir, hermano, qué bueno, hoy vamos a irnos muy rápido. Disfrútelo, disfrute la palabra y que quede en su corazón, que usted busque por su cuenta lo que el Señor le haga sentir. Bien, en el versículo 30, dice, Jesucristo juzga con la mente, como la mente o con la mente de Dios. Vamos a leer esta porción bíblica. Dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena, y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Recuerde que acaba de pasar en el 28-29 acerca de que Jesús tiene la autoridad y de resucitar a todos, y él hará juicio y juzgará a los que leyeron, hicieron su voluntad, y los llevará para vida eterna, y los otros que no entendieron y rechazaron es para la condenación. Ahí vamos, pero aquí Jesucristo le está diciendo, y note aquí una parte muy importante, porque a veces muchos estudiosos toman este versículo como dicen, ven, como Jesús no actúa por su propia cuenta. Dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según el Padre me ordena. No es que Jesús está diciendo, yo no puedo hacer nada completamente, el que tiene que actuar por mí es el Padre, porque yo no está diciendo nada, está diciendo al contrario, está diciendo que en esa comunión que tiene con el Padre, de un solo pensamiento y una sola forma, su proceder no es como la de él en la tierra, sino su proceder es como la del Padre, que son unos solos. ¿Qué quiero decir? Y voy a poner un ejemplo para que quede claro. A veces, hermano, yo he tenido mucho cuidado porque a veces me dicen los hermanos, hermano, hay que hacer esto o hay que hacer lo otro, o eh, hay que tomar una decisión. Entonces, esta parte de las Sagradas Escrituras a mí me provoca un cierto temor y cuidado, porque
Le he dicho inclusive a los hermanos, al hermano Carlos, al hermano Víctor y a otros hermanos, tengamos cuidado para poder nosotros juzgar o dar un testimonio. Yo he visto en muchos lados y con muchas autoridades que juzgan según su estado anímico, hermano. Según su estado anímico son lo que están haciendo que juzgan, y si están felices y contentos, su juicio es muy alegre, muy bonito, y todos dicen, qué buen juicio, qué bueno que juzgaron de esta manera porque entendieron las cosas. Otras veces, cuando vienes malhumorado, cuando vienes con un problema y tratas de juzgar o de dar una determinación, juzgas molesto, juzgas como que si te agredieran a ti, estás a la defensiva. No es fácil el de poder emitir un juicio. Jesús es lo que está diciendo. Yo me abandono como ser humano, yo no puedo juzgar, porque el que juzga es mi Padre, porque tenemos la misma mente como, como mi naturaleza divina. En ese juzgar es la misma que tiene el Padre. Por eso es que yo no juzgo por mi propia cuenta, sino que dice, sino trato y no trato de hacer mi voluntad. Es lo que yo le decía. El problema de nosotros, hermano, que la mayoría de las veces actuamos, es mm, queriendo hacer nuestra voluntad. Ese es un problema. Y cuando tú tienes autoridad, quieres que todos los que están abajo de autoridad los juzgas. Y los juzgas teniendo señorío de ellos. Y Jesús está diciendo, para yo no tener señorío de ellos, para yo no juzgar si estoy enojado en forma negligente, si estoy muy contento, o sea, para no hacerlo en forma unilateral según mi estado de ánimo, según mi voluntad, mejor hago la voluntad de mi Padre, que es exactamente la misma que yo hago. Porque yo, dice Jesús, yo no estoy trabajando con mi voluntad, yo no trabajo con mis emociones, yo simplemente trabajo con lo que el Padre, aparte la divinidad total y absoluta de Dios, es la que rige mi vida. Qué importante, ¿no, hermano? Qué bonito el de poder pensar y decidir y determinar las cosas, no con tu voluntad. En verdad que es bien peligroso, ¿no? Si las parejas están contentas, eh, aman mucho a sus hijos y están muy contentos con sus hijos. Y si una de las parejas se está molesta, una trata de hacer enojarla más haciendo cosas con sus hijos que no quiere la otra pareja hacer, porque están actuando, están juzgando de una manera unilateral las cosas. Jesús no era el caso. Jesús decía, voy a presentar, lo que yo voy a decirles a continuación no es porque es mi voluntad, sino por el mismo Padre que me ha enviado, y va a proceder, hermano, algo hermoso. Primero, él les informa que lo que va a presentar es la mente, la misma mente que tiene el Hijo, tiene el Padre, porque él como ser humano, aunque está ahí con ellos, no va a actuar conforme a su estado de ánimo, ni quiere hacer su voluntad, ni quiere ser un prepotente, ni quiere ser un soberbio, ni quiere imponer, no quiere ser un dictador. Él simplemente, hermano, es un juez justo. Juez justo. Y vaya que sí es justo Cristo Jesús, ¿eh? Bastante bien. Bien, entonces nuestra lectura va a aparecer en el del 31 al 47, y va a presentar a sus tres testigos para que lo que han hablado le dé validez y certificación los inspectores sabatinos, hermano, del templo de Jerusalén. Y va a comenzar por el primero. Y llama a compadecer a Juan el Bautista. Y su lectura es del 33 al 35. Vamos a ver qué dice. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan. Perdón, es que es la lectura. Perdón.
Es, sí, 33 al 35, perdón, me distraje. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio testimonio a favor de la verdad, pero yo no dependo del testimonio de ningún hombre. Solo digo esto para que ustedes alcancen la salvación. Juan era como una lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo. El primero que llama es Juan el Bautista. ¿Se acuerdan ustedes, hermano, que cuando leímos en los otros evangelios que llegaron unos fariseos y escribas y le dijeron, ¿con qué tu autoridad haces? ¿Tú eres el Cristo? ¿Tú eres Elías? Y él les dijo, no, no, yo no soy Elías. Yo solamente soy uno que clama en el desierto. Soy una antorcha que arde en la oscuridad, que alumbra en la oscuridad. Entonces, ¿se acuerdan que cuando Jesús llegó, Juan habló y dijo, este es el quien me dijo que está en los cielos? Cuando veas bajar al Espíritu Santo y poseerse sobre este es mi Hijo amado. Y cuando lo termina de bautizar, Juan el Bautista se levanta y se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A él escuchen. Y dice Juan, este es el que les dije que iba a venir antes que yo. Llama el primero y dice, ustedes creyeron en Juan el Bautista, aunque quiero decirles que fue por un corto tiempo que le creyeron. Ustedes lo seguían y decían que era un profeta y que hacía muchos, 400 años que no se presentaba un profeta de esa calidad de Juan, y que Juan mismo les decía, yo no soy la luz, yo soy la lámpara, yo no soy el depósito, ¿sí? Pero donde se enciende la luz y el que hace la luz, no soy yo. ¿Se los dijo o no se los dijo? Ellos lo sabían, son inspectores y están investigando. Entonces ellos supieron, quizá algunos de ellos fueron los que le fueron a preguntar a Juan. Quizá ellos escucharon cuando Juan les dijo, oyeron de mí que yo nunca les dije que era el Cristo. Este es el que yo no soy ni digno de desatarle. Luego Jesucristo les recrimina, dice, por un tiempo gozaron de Juan el Bautista, pero cuando lo arrestó Herodes, Antipas, ¿quién de ustedes hizo algo por sacarla? ¿No era para ustedes alguien importante? Ahora, dice, ustedes enviaron a preguntarle a Juan, ya les dije, y él dio testimonio de favor de la verdad de Jesucristo. Dice, pero yo no dependo del testimonio de ningún hombre, solo digo esto, o sea, se lo estoy diciendo no porque dependa, pero ustedes quieren que tenga 3 testigos para que vean que lo que yo digo es verdad. Está bien, uno de ellos es Juan. Si dicen que no es válido el testimonio de Juan, entonces ¿por qué lo seguían? Y entonces ¿por qué lo tenían como un maestro, como un rabí, como un profeta, como un llamado de Dios, como alguien de Elías, el que iba a venir antes que Jesús? No podían, hermano, negarlo. Jesús los tenía ya contra la pared, hermano, a ellos. Y dice al final, y no es cierto, ellos supieron, pero no podían hacer nada contra Herodes Antipas porque la esposa o con la que vivía era esposa de su hermano Felipe, Herodías, y Herodías tuvo una hija con Felipe llamada Salomé, según narra Josefo, y en un cumpleaños de Herodes Antipas bailó eh, causó tanta emoción y tanto fervor a Herodes que le dijo, pídeme lo que quieras, pero ya había arrestado a Juan el Bautista porque cada que pasaba a la mujer Herodías, no la difamaba, le decía sus verdades, que no era correcto haberse ido y dormir con el hermano de su hermano. Entonces, eso le molestó a Herodías, y cuando Herodes Antipas le pidió a Salomé que le diera, le pidió ella la cabeza.
Se la cortaron y le entregó en una charola. Dice Jesús, ahí se acabó. Ahí se acabó al que ustedes veían como profeta, pero lo llamo porque ese es mi primer testigo de que habló a favor mío. ¿Correcto? Segundo testigo ante la presencia de los inspectores. Los milagros de Jesús, sus obras dan testimonio. Vamos a ver qué les dijo un solo versículo. Qué bonito. 36. Pero tengo a mi favor un testimonio más valioso que el de Juan. Fíjense, hermano, lo que yo hago, que es lo que el Padre me encarga que hiciera, comprueba que de veras el Padre me ha enviado. Lo que yo hago, su testimonio, hermano, sus obras. ¿No es cierto Jesús que nos ha dicho, cuántas veces nos ha dicho, por sus frutos los conoceréis? Y usted me puede decir ahorita rápidamente, el estudioso va a decir, sí, hermano, así lo dijo, pero no por obras se van a salvar para que nadie se gloríe. Pero entonces yo te puedo decir, hermano, entonces la fe, una fe viva, donde, ¿cómo demuestras tu fe viva? La fe viva va de la mano con las obras. Sin obras no habría fe. Sin fe no habría obras. La fe es la que te hace mover. Si tú tienes fe y no tienes ninguna obra, ningún fruto, ninguna nada, tu fe es muerta, hermano. Tu fe es muerta. Es como la higuera que decía el Señor, pues ahí están las hojas, ahí está todo. Ya está como que quiere, como que ya dio, metió la mano y no había nada. La secó. Tú puedes decir, y en verdad, hermano, hermana, puedes decir, hermano, es que a mí me gusta mucho leer la Biblia, me gusta mucho ver la vida de Pedro, de Pablo, de saber mucho de las mujeres de la Biblia. Sí, hermanas, pero aquellas mujeres que obedecieron a Dios les sirvieron. Aquellos varones que le sirvieron a Dios les sirvieron. Por ningún motivo ni te acomodes tampoco al decir yo quiero, solamente quisiera estar eh, teniendo en común, plena comunión a Cristo. Sin obras no sirve, hermano. Aquí el Señor Jesús dice que tiene a su favor testimonios de lo que Él ha hecho. Mire, ya ha ido con la suegra de Pedro y la ha levantado de la enfermedad. Se acuerda también que ya volcó, ya limpió el templo, purificó el templo una vez el año pasado, lo purificó. Después, hermano, predicó a los samaritanos, me parece que sí, ya predicó a los samaritanos, convirtió el agua en vino, que fue su primera milagro. Se acuerda que se llevó al barco de Pedro y después llamaron al de Juan y se metieron mar adentro y echaron las redes y casi se hunden porque los peces cayeron muchísimos, hermano, la pesca milagrosa. Se acuerda del paralítico también cuando fue allí en Capernaum en una casa. Todas estas cosas las llamó Jesús. Quizá ellos habían oído. También se acuerda que no lo pudieron detener allí en Nazaret cuando le preguntó él que si podía leer las Sagradas Escrituras y leyó Isaías, hermano, y cuando dijo, esto ya se cumplió ahorita en este momento y que todos los varones lo rodearon, lo llevaron a un despeñadero para aventarlo al precipicio, hermano, y pasó en medio de ellos. Todos esos milagros los trae en este momento y les dice, dime
¿Cómo puedo hacer esto? Si Dios no está conmigo y yo no estoy con Dios y no somos uno, ¿cómo es que te explicas esto? ¿Cómo te acabas de explicar esta persona que tú estás hablando? Quitemos el sábado. ¿Por qué sanó? Porque el Padre me dio autoridad. Ese es mi segundo testimonio, las obras que yo he hecho. Y viene perdón, viene al último que trae. ¿Sabe a quién trae al estrado, hermano? Al Padre, al mismísimo Dios, hermano. Lo trae a que escuchen los religiosos esto. En verdad que este diálogo es largo, hermano, es muy extenso. Por eso le digo que yo me estaba yendo siempre con el Sermón del Monte en su capítulo 5, 6 y 7 como reglas de mi vida, el cual voy a seguir haciéndolo, voy a seguir tomándolo. Ciertos diálogos que tuvo Jesús con personajes, hermano, la defensa de Esteban, que también es larga, pero esta doctrina es muy larga y muy vasta. Por eso, hermano, es propio del Rey de Reyes que le demos su tiempo y su lugar y su espacio para que ahora entendamos cómo es que Jesús, el Hijo, trae al Padre para su testimonio, para que dé testimonio a favor del Hijo. Recuerde, hermano, las dos situaciones que tiene Jesús. O está blasfemando, es un mentiroso, o está hablando con la verdad y es digno de adorarle y de respetarle y de honrarle. Está en juego esto, ¿eh? Y si es fallido, hermano, lo van a matar ahí mismo o afuera. Veamos qué dice en su lectura el 37 y 38. Y también el Padre que me ha enviado da testimonio a mi favor. Amén. Dígame, hermano, ¿verdad? Dígalo, dígalo. Únase a mí, amén. A pesar de que ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto, ni dejan que su palabra permanezca en ustedes, porque no creen en aquel que el Padre envió. Dura cosa es esto, hermano. Y también el Padre que me ha enviado da testimonio a mi favor, a pesar de que ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto, ni dejan que su palabra permanezca en ustedes, porque no creen en aquel que el Padre envió. Esto, hermano, es tremendo, complicado. Ellos son estudiosos de la ley. Los escribas, hermano, ¿sabe qué hacía el escriba cuando sacaba una copia? Contaba las letras o que cabía en un segmento de espacio. Y cuando acababa de sacar la copia, ¿sabe qué hacían? Contaban las letras al azar. Decían, aquí hay 25 letras. Vamos a la copia, cuentan y si habían 26 letras o 24, agarraban el manuscrito y lo rompían. Debía de ser exacto. ¿Cómo es posible que Jesús dice que nunca han oído su voz ni lo han visto? Y hasta cierto punto tiene razón, ¿no? Porque recuerden que a Moisés, que dejó el Torá, Dios hablaba con él, pero él se subía al monte y le decían los judíos, tú sube y habla con él porque no sea que nosotros muramos. O sea, nunca oyeron su voz. Pero si decimos que a través de las Sagradas Escrituras el Padre da testimonio a favor de Jesús, ahora entendemos, hermano, ahora entendemos por qué ellos no
no han recibido a Jesús porque no han oído su voz ni lo han visto. Quizá también verlo, recuerde que dice que Dios es espíritu y no tiene cuerpo. Y entonces, ¿cómo uno puede ver, oír la voz de Dios y verlo? Esto es algo que a un maestro de la ley le dices y casi le estás diciendo que solamente lo que has leído y visto lo haces porque te gusta, pero porque no has oído su voz. Su voz, hermano, sale de cada palabra. De las Sagradas Escrituras emana su voz. Y recuerden lo que dijo Jesucristo: más bienaventurado es aquel que crea y no me haya visto. Y sí es cierto, también nosotros no hemos visto a Jesús, porque los tiempos han pasado. Pero nosotros sabemos, hermano, que si nosotros nos mantenemos fieles y nos mantenemos, hermano, obedientes a Dios, el día que Él dicte el juicio y la justicia, ese día le veremos tal cual es, hermano. Pero su voz sí la podemos escuchar. Sí la podemos escuchar a través de las Sagradas Escrituras. Este es otro asunto, hermano, que quisiera tratar brevemente. Miren, yo entiendo que las Sagradas Escrituras son hermosas, que el Antiguo Testamento me deja con una claridad y un extenso poder del Padre tremendo, inagotable. Pero si yo estoy entendiendo que el mismo Jesús trajo al Padre para que a través de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento creyera en el Hijo y el Hijo me va a llevar al Padre, yo le sugiero, hermano, que en el texto bíblico que el Señor le dé a escoger, que el Espíritu Santo le guíe, escudriñelo. Y si el texto bíblico lo manda al Antiguo Testamento, penetre en el Antiguo Testamento, introduzcase hasta las entrañas más profundas del texto bíblico del Antiguo Testamento y saque las riquezas que el Padre quiere que sepamos todos nosotros. Pero cuando termine esa exposición, llévenos otra vez a Cristo. Llévenos otra vez a Cristo, porque si el Padre le da el testimonio del Hijo a través de las Sagradas Escrituras, hermano, no hemos oído sin fin de veces que dice que escudriñemos las Escrituras porque ellas dan testimonios de Jesús. ¿No es cierto, hermano? Entonces, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y por qué lo dejamos de esta manera de, buscar? Sí, le voy a repetir, es bonito hablar de los salmos, es bonito predicar sobre proverbios, sobre unos asuntos de los profetas. Es hermoso, pero aquí me está diciendo, hermano, que yo tengo que hablar de Cristo porque son las palabras, el cual dan el testimonio que el Padre dio a través de las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento, para que descubramos a Cristo Jesús, su testimonio, presentarlo a la congregación, a los oyentes y llevarlos a que crean en Jesucristo para la vida eterna y dejar que se vayan a la condenación. Y dice, ni dejen que sus palabras, y no dejan que sus palabras permanezcan en ustedes, porque no creen. ¿Usted puede decirle esto a un judío, hermano, que el estudio que tienen desde antes que sepan hablar y lo que van aprendiendo les dice que no permanecen en ellos? ¿Qué nos diría un judío, hermano, si les decimos así? Y la parte complementaria es esta, porque no creen en el Hijo que el Padre envió. Este es otro problema para los hermanos que se llaman los hermanos mesiánicos. Y para todos aquellos, si no dejamos que la palabra de Dios permee
Y si usted dice, hermano, es que a mí me gusta predicar mucho sobre Job, porque cómo sufrió, está bien. Hermano, yo me gusta predicar los salmos porque inclusive cuando no puedo dormir leo los salmos y me duermo en paz. Está bien. Pero hermano, ¿estás escuchando? ¿Estás entendiendo, hermana? El Padre envía a Jesús y nos deja en el Nuevo Testamento para que sepamos todo de la vida de Jesús. Todo. Para que a través en el Nuevo Testamento escuchemos y entendamos el testimonio de Jesús para nuestras vidas. Y el Nuevo Testamento está lleno de literatura del Antiguo Testamento, el cual tú y yo debemos de buscar, tú y yo debemos de profundizar, tú y yo debemos de escudriñar en el Antiguo Testamento, porque es un complemento que nos va a hacer más firme nuestra fe y confianza que el Padre testificó antes que el Hijo estuviera aquí en la tierra. Pero regresando al Nuevo Testamento, debe de ser la parte medular de mis enseñanzas. Es allá donde debemos de decir, el vino nuevo en odres nuevas, el vestido nuevo que no esté remendado, completo. No por eso Jesús nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quieres? Entonces ellos están entendiendo y cada vez les está quedando más claro que el Padre da testimonio en el Hijo a ellos, a los religiosos judíos en Jerusalén, en el templo santo, en el templo hermano que ha estado reparando, primero desarrolló Salomón, después vino la reconstrucción por Zorobabel, después hermano vino la remodelación de Herodes. Ahí Jesús le está diciendo, el Padre da testimonio de mí y ustedes no le creen y pasa ese testimonio porque no han escuchado su voz ni lo han visto, ni dejan que sus palabras permanezcan en ustedes porque no creen en el Hijo. Hermano, esto es impactante. Si yo quiero transmitir, nunca debo transmitir la palabra de las Sagradas Escrituras, nunca, porque me gusta. Hermano, cuando estábamos en el mundo, decíamos, oye, no me puedes tocar esta pieza musical porque me gusta. Oye, vamos a comprarnos esta ropa porque me gusta. Oye, me gusta esta comida. Oye, me gusta cómo me veo. Oye, soberbia, vanidad, eso no tiene nada que ver con nosotros los que hablamos de Cristo. Nosotros tenemos que hablar de Cristo, lo que el Espíritu Santo se mete en mi corazón y en mi mente. Me guste o no me guste. Y si yo quiero llevar a las personas a un juicio que haga Jesucristo, no para condenación, sino para salvación, para resucitar y que éste sea salvo, tengo que hablarle del Nuevo Testamento, tengo que hablarle de Jesús. Y te vuelvo a decir, y si en tu porción que el Espíritu Santo te dio, hablan del Antiguo Testamento, búscalo y dilo, habla, pero regresa a donde te quedaste y sigue anunciando a Cristo, por favor. No nos cuesta más que dejarte llevar por el Señor. No prediques lo que te guste. Ya vimos la voluntad, ¿no? El juicio. Si te gusta una palabra de Dios, pero el día que vas a hablar de eso, estás enojado, estás enojada, estás triste, tienes un problema,
¿cómo vamos a hablar? No, habla lo que el Espíritu Santo te diga, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y en el Nuevo Testamento encuentras el testimonio de Jesús para salvación y para vida eterna. Llévalos a los oyentes a salvación y a vida eterna. Está en, está en ti, lo tienes en tus manos, la palabra de Dios. Y no acomodes lo viejo con lo nuevo. No acomodes, por favor, lo nuevo con lo viejo. Lo viejo está ahí y lo nuevo está ahí. Entonces, habla como debe de ser y lo que tú leas, pídele al Señor que permanezca. En verdad que te va a ayudar. Cuando tú entras a tu palabra y crees, entonces, y te hace crecer. Las pruebas en tu hogar, las pruebas en tu familia, ahorita que estamos mucho tiempo encerrados, estamos en casa, no falta alguien que quiera sobresalir, que ya está cansado y trata y genera un ambiente pesado, un ambiente difícil. Y nosotros los cristianos lo sabemos y lo entendemos y a veces caemos en el error también de comportarnos, de responder a ese comportamiento de esa persona. ¿Y sabe por qué es, hermano, hermana? Porque la palabra no ha permanecido en nosotros. Cuando vemos que el ambiente es pesado, cuando vemos que la situación se vuelve difícil y cuando viene una enfermedad también nuestra o cuando vienen detalles o que la gente murmura de nosotros, hermano, tengo tantas cosas de donde agarrar y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor me ha dicho, hermano, que la palabra, porque no me arrepiento del Evangelio, porque es poder de Dios. Tengo poder en la palabra de Dios para mi vida, para ese problema. Y lo primero que debo de tener es dominio propio. Y decirle, Señor, toda mi voluntad y todo en mi propiedad te lo entrego a ti, para que tú lo gobiernes y me guíes y me digas lo que tengo que hacer. En esta tarde, hermano, en la que estás viendo esto, yo te quiero decir, hermano, que creo que estos capítulos, estos versos del 30 al 8, nos debe de dejar un gran sabor de boca, una gran paz y tranquilidad de saber que el problema que tienes, las situaciones que estás teniendo en este momento, sea la que tú me quieras poner, hermano, no importa. Yo, la palabra de Dios me dice que si la palabra es viva y eficaz y que va a penetrar y que va a partir lo más duro de mi corazón y también una vez que entre, que yo estoy escuchando el toquido de Jesús y que diga, yo estoy a la puerta y estoy llamando, y cuando yo empiezo a ayudar a los demás, cuando yo empiezo a ayudar a los niños, al desamparado, a la viuda, entonces el Señor dice, por cuanto hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí, a Jesús. Entonces, cuando yo crea eso, cuando yo crea que voy a practicar la palabra de verdad y que entonces yo digo, no importa lo que pase, amaos los unos a los otros en amor fraternal, soportados los unos a los otros. Si está enfermo alguno, llame a los ancianos y lloren por él. La lectura bíblica los jueves, por eso es importante ir con una actitud, hermano, de aprendizaje. Por eso los domingos hay que vivir el momento, porque la palabra de Dios ahí está fluyendo también en mi casa, pero en mi casa me está diciendo, es esto, que estemos los hermanos juntos en armonía.
que nosotros somos un redil y que tenemos un pastor, y el pastor es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando nosotros, hermano, empecemos a reconocer que Jesús es el pastor, que Jesús es el pan de vida, que Jesús es el agua de vida, que Jesucristo, hermano, es la puerta estrecha, que Jesucristo, hermano, es el agua de vida. Entonces, hermano, y yo lo crea y la retenga en mis pensamientos y en mi mente, entonces, hermano, estoy seguro que los testigos que están mandando llamar Jesús aquí son verdaderos y que Jesús tiene la razón. Busquemos, hermano, al Señor mientras pueda ser hallado. Y hoy tienes las Sagradas Escrituras y lo puedes oír su voz. En verdad te lo aseguro. Yo, hermano, te puedo decir, no, yo siento que el Señor me ha hablado 3 veces, también no constantemente, quizá porque yo me alejo de Él, pero sí habla. Y lo que estos estudios, hermano, no creas que nada más agarro las Sagradas Escrituras y a ver qué encuentro, busco en internet, copio y pego, armo. Esta, tardé casi 1 hora en buscarles un mapa que fuera la mejor para que ustedes identificaran. Esto, gracias a Dios, me lo sé porque lo he practicado muchas veces. Esto, hermano, me tardé también bastante porque busqué el mapa donde pudiera estar en Galilea. Todo esto no, no es así. Lleva su tiempo, lleva su forma, pero todo es, hermano, para que usted crea y yo me convenza y permanezca la palabra y no cometa tantos errores para esperar la resurrección. El Señor no me va a agarrar como un rompecabezas, no me agarró como un rompecabezas y me empezó a pegar. El Señor me hizo una nueva criatura, una nueva criatura. Y eso, hermano, quiero compartirlo contigo. Tú también eres una nueva criatura. Tú tienes la Biblia, yo tengo la Biblia. El Señor me ha dado esta parte de su bendición, de poder. A lo mejor no soy el mejor, más bien no soy el mejor, pero que lo hago con un sentimiento humilde y sincero y noble. Eso es verdad, hermano. No soy el mejor, pero lo que hago, lo hago porque quiero que la palabra permanezca en mí y que no deje de creer que tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. En la siguiente clase vamos a tener el Hijo es rechazado por los religiosos. Eh, con esta clase, en esta última, donde es rechazado, ahí ya terminamos. Y nos vamos a regresar a Galilea. Sale de ahí, fíjese, hermano, pareciese que Jesús estuvo un mediodía, un día, no sé. Pues nosotros ya vamos para 2 clases, 3 clases, ¿no? 4, y ya nos vamos a regresar. Vamos a regresar a Galilea y para variar, ¿cómo disfruto las escrituras, hermano? Porque o no entiende Jesucristo o quiere que quede bien claro para nosotros. Apenas si sale de este asunto bien librado, muy bien librado, se va a Galilea y allí en sábado sus discípulos recogen trigo para comer en sábado, hermano, en sábado. Y le dicen, oye, ¿por qué permites que tus discípulos hagan esto en sábado si no está permitido? Por fin, hombre, disfrute a Jesús, disfrute las Sagradas Escrituras. Somos cristianos y algún día estaremos con el Señor que nos va a juzgar, a ti y a mí, y nos va a juzgar.
se irán algunos a condenación y nosotros iremos a vida eterna. Que Dios le bendiga, hermano. La paz de Dios. El domingo escuché a mi hermano David Díaz Castelán, que le toca a mi hermana Mariana. Hay que orar por ella, hermano, porque ella los fines de semana se va al Estado de México. Su esposo se acompaña, allá tiene su familia, su mamá, su papá. Los niños están todo el día en la casa. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? De disfrutar la palabra de Dios con problemas, con lo que sea, tenemos que seguir adelante. Dios les bendiga, hermano, les fortalezca la paz de Dios. Y el domingo a las 11, mi hermana Mariana, y a las 11:30 en vivo con mi hermano Carlos Arriola y mi hermano Víctor González, y con todos los colaboradores que Dios ha levantado para este trabajo. La paz de Dios, hermanos.